Gloria a mi Dios. Le doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad de estar acá en este lugar, saludando siempre a los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares, localidades de este hermoso planeta Tierra, de esta creación de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga hasta allá donde se encuentran, hasta esos lugares donde se hace posible esta palabra. Que el Señor derrame de sus bendiciones en cada uno de ustedes y sigamos adelante luchando para la honra y gloria de Dios. Hoy en esta tarde, un nuevo tema que traemos, gracias a mi Dios, ya lo he puesto en mi corazón, y se titula ¿Cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Como un signo de interrogación. Antes de darle inicio a esta palabra, quiero que oremos y pidámosle a Dios que sea Él el que me guíe, que Dios dé la dirección a esta palabra para que yo pueda desempeñar este privilegio para su honra y para su gloria, y que no sea para mi gloria sino para la de mi Dios. Bendito sea Él. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a nuestro Dios en palabras breves. Gracias, maravilloso Padre. Gracias, bendito Dios. Aquí me encuentro, Padre amoroso, delante de tu presencia una vez más. Listo, Padre mío, para traer tu palabra, mi Dios. Te pido en este momento, maravilloso Dios, que me guíes, Padre, por medio, mi Dios, de tu Espíritu Santo. Da la dirección, mi Dios, a esta palabra. Dirige, mi Dios, esta palabra. Que sea usted, maravilloso Dios, el que, mi Dios, da la dirección, Padre Celestial, para que yo pueda, mi Dios, desempeñar este privilegio para tu honra y para tu gloria, mi amado Dios. Gracias, Padre, porque me has hecho, mi Dios, me has encomendado, mi Dios, una vez más este privilegio, Padre. En este momento, Padre, te doy gracias. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Amén y amén. Bendito sea mi Dios. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? Bendito sea mi Dios. Un tema muy maravilloso, ¿verdad? Que a veces podemos decir, bueno, hay muchas cosas para heredar la vida eterna. Pero Papá Dios me ha puesto este tema en mi corazón, ¿verdad? Un tema de que anoche hablamos un poco de unos textos que Papá Dios nos dio anoche. También en la escuela dominical, también en esta mañana, pudimos hablar de unos textos de la palabra de Dios que llevó esta tarde también a traer esta palabra. Bendito sea mi Dios. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Este tema es basado en una pregunta de que un abogado o un intérprete de la ley le hace a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, con su sabiduría y su inteligencia, también Él le responde a este hombre. Era un hombre muy preparado y Él pensó tal vez, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, sobrepasar los entendimientos de nuestro Señor Jesús. Y Él le dice, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Lo que nuestro Señor Jesús le pregunta a este hombre es que si él conocía lo que decía la ley de Moisés. Y el hombre le contesta que sí. Claramente nuestro Señor Jesús se presentaba ante un hombre que era interpretador de la ley, un hombre que tenía, decía él, mucha sabiduría. El hombre le contesta a nuestro Señor, sí lo conozco. Cuando este hombre le contesta a nuestro Señor Jesús,
Él le da dos respuestas. Y una de ellas la podemos encontrar en el libro de los Deuteronomios, y la otra la podemos encontrar en el libro de los Levíticos. El hombre le contesta a nuestro Señor Jesús y le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera. Pero también le dice el hombre: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea mi Dios. Este hombre, interpretador de la ley, no ignoraba las cosas de Dios porque las había escuchado, las había leído. Bendito sea mi Dios. Maravilloso, maravilloso es el Dios de Israel. Él vive y permanece para siempre. Nuestro Señor Jesús le responde y le dice: bien has dicho. Pero el hombre le dice al Señor Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? Maravillosa la palabra de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Haciéndose como un ignorante el hombre ante nuestro Señor Jesús para tratar, para ver si él se equivocaba, porque era un hombre que sabía mucho. Y le responde: pero ¿quién es mi prójimo? Y allí vemos cómo la palabra de Dios dice de que nuestro Señor Jesús se refiere a este hombre por medio de una parábola para explicar a este hombre quién es el prójimo. ¿A quién se refería la palabra de Dios? Que dice: amarás a tu Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan maravillosa la palabra de Dios, sabia. La palabra de Dios es bella y maravillosa. Bendito sea mi Dios. Y dice que nuestro Señor Jesús se refiere a un hombre que dice que recorría de Jerusalén a Jericó, a un caminante, que la palabra de Dios nos dice de que este hombre, nuestro Señor Jesús, le refiere a él y le dice de que este hombre, yendo por el camino, este hombre se enfrenta con unos ladrones que lo asaltan, lo hieren, lo agreden, lo golpean, y dice que hasta su ropa tomaron de él. Este hombre, dice la palabra de Dios, que cae postrado junto al camino. Y nuestro Señor Jesús, con toda su sabiduría, le explica al hombre y le dice: que cuando eso aconteció después, venía, le dice, un sacerdote cruzando por el camino, pero cuando este sacerdote, este hombre llamado sacerdote venía, dice que cuando vio al hombre que estaba agredido en el suelo, dice que volteó al otro lado de la calle y pasó. Más después, dice la palabra de Dios, después del sacerdote que había pasado, venía uno de los levitas, y dice que también pasa y voltea a ver al hombre y sigue su camino. Y pasó también y ignoró al hombre. Mire qué enseñanza más maravillosa. Pero después de eso, dice que venía un tercer hombre, una tercera persona. Y venía este hombre, dice la palabra de Dios, montado en un caballo, un macho. Y cuando este hombre, dice la palabra de Dios, se acerca donde estaba, este hombre
agredido en el suelo, golpeado, dice que este hombre se baja de su caballo y empezó a proceder a tratar de curar sus heridas, a tratar, dice, de aliviar su dolor, y este hombre incluso, dice, lo pone en el macho donde él caminaba. Y dice que este hombre trata de llevar al hombre a un mesón, a un lugar que ya digo yo que sería tal vez como un hotel o un lugar donde descansaban aquellos que venían de un camino largo. Es tan maravilloso entender esta palabra y saber de que tiene mucha sabiduría de lo alto. Dice que cuando llega allí a ese lugar, también el hombre, dice que estuvo allí hasta el día siguiente que amaneció con el hombre golpeado. Qué tan maravillosa es la palabra de Dios. Es bella cuando nos enseña a nosotros qué podemos hacer nosotros para heredar la salvación eterna. Dice que amaneció con él. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre que venía de Samaria. Y la palabra de Dios lo menciona a él como el hombre samaritano. Es de allí donde vamos a hablar esta noche. Dice la palabra de Dios. Entonces, pero dice que amaneció con él allí. Cuando amaneció al día siguiente, dice que el samaritano tenía que seguir su camino. Pero él dice que todavía sacó 2 denarios y se los paga, dice, al hombre del mesón, para que lo cuidara, dice la palabra de Dios, hasta que el hombre samaritano regresase nuevamente. Bendito sea mi Dios. Miren qué enseñanza más maravillosa que Dios nos da en esta noche. Bendito sea mi Dios. Cuando nuestro Señor Jesús le daba por terminada aquella parábola, le dice: ¿quién de todos es el prójimo? Maravilloso Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que obtenemos en esta noche? Mi Dios, el Dios Todopoderoso, al Dios que alabamos, al Dios que bendecimos, es el Dios omnipotente, el Dios que su poder se encuentra sobre toda la faz de los cielos y de la tierra. Es el Dios que vive en nosotros. Y al decir así, nosotros somos parte de ese reino de Dios. Y es por eso es que es tan importante saber y entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Para darle recorrido a esta palabra, nos vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 4 y 5. Y dice así: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento del que nuestro Señor Jesucristo hablaba, siendo esta misma la respuesta que el hombre intérprete de la ley le respondió a nuestro Señor Jesús. Uno de estos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es esa la respuesta como nosotros podemos heredar el reino de Dios. Pero más después la palabra de Dios nos recalca acerca de estos versículos que ahorita mismo hemos leído. Y dice así a continuación: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos.
Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tan en serio es esta palabra? ¿Qué tan en serio era este mandamiento que Papá Dios lo exigía, que lo tuvieran como una rutina diaria? Pero que no era solo para nosotros, sino dijo que lo pasásemos a nuestros hijos también. Y meditar en ello, dijo, cuando te acostases, cuando te levantaste, y si era posible, hasta escribirlo en las paredes de tu casa. Así era tan importante este mandamiento que Dios exigía al pueblo de Israel. Y es ese mismo mandamiento que nosotros, los hijos de Dios, llevamos consigo hoy en esta tarde, en este lugar. Bendito sea mi Dios. Esta era la importancia de la respuesta que nuestro Señor Jesús le había explicado a aquel hombre intérprete de la ley. Pero no nos olvidemos que este hombre también usa uno de los versículos del libro de los Levíticos, y es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesús lo enseña, cuando Él lo enseña como uno de los semejantes mandamientos de la ley de Dios. Levíticos capítulo 19, versículo 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano, no en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participéis de sus pecados. Pero mire lo que dice el 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La misma respuesta que aquel hombre intérprete de la ley le había dicho a nuestro Señor Jesús. Un hombre lleno de sabiduría, pero la sabiduría de este mundo, porque el hombre lo sabía, en topada nomás él responde a la respuesta del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa en este hombre cuando él sabe los mandamientos? Pero no había en él la salvación. Es muy importante saber esto, lo que la palabra de Dios nos enseña en muchos ámbitos de esta palabra. Porque allí en ese momento nos está enseñando que este hombre sabía, pero que no había en él la salvación. Y ahí nos damos cuenta que a veces la mucha escritura, el mucho leer, la palabra de Dios nos dice ahí que no salva. Sino lo que salva es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y lo que Él quiere que nosotros oigamos, lo que Él quiere que nosotros entendamos, y lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es la ley de Dios. Estamos nosotros enfrentados ante un Dios de poder, a un Dios vivo, al Dios que vive y permanece para siempre. Y la salvación, solamente por medio de Él la podemos alcanzar. Ese Dios todopoderoso es un Dios que no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones y nuestros entendimientos. Ahora bien, en el libro de Lucas, capítulo 10, la palabra de Dios nos dice,
capítulo 10, versículo 25 nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y este es uno de los textos de que ya lo explicamos. Cuando este hombre se presenta ante nuestro Señor Jesucristo, y como nuestro Señor Jesús con su sabiduría, la palabra de Dios nos habla y nos dice cómo nuestro Señor Jesús procede inmediatamente a explicarle a aquel hombre cómo podría encontrar la salvación. De la manera posible, Él lo usa en sus parábolas. ¿Por qué? Porque aquel hombre tenía mucho en su sabiduría, pero no entendía cómo heredar el reino de los cielos. Hoy en día, muchos en esta vida se equivocan que solamente amando al Dios de Israel pueden encontrar la salvación. Pero la palabra de Dios no nos dice solamente eso, sino que nos habla de un gran o semejante mandamiento, como dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos dice de que si nosotros amamos a Dios pero no amamos a nuestro prójimo, estamos mintiendo ante el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra es tan fuerte en ese sistema. Tenemos que entender que cada persona humana en esta tierra está creada por el mismo Dios. El mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que nos ha creado a su imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros rechazamos a nuestro prójimo, cuando nosotros ignoramos las consecuencias de otra persona que necesita ayuda, estamos ignorando las consecuencias de Dios. ¿Y cómo le podemos decir a Dios que lo amamos si estamos mintiendo ante Él? Porque estamos rechazando al prójimo. Lo que la enseñanza nos da esta noche es de que no nos equivoquemos, que tenemos también que amar y ayudar a aquel que necesita, aquel que no tiene de comer, aquel que ha quedado destrozado porque la vida lo ha arrastrado, aquel que padece de pestilencia, aquel que no puede ver la luz. Porque la palabra de Dios nos dice también de que hasta por nuestros enemigos tenemos que orar. Así es tan importante entender esta palabra. Esta palabra nos da mucha fuerza y entendimiento. Con esta palabra nos manda a nosotros a destruir el odio, la avaricia, el rencor, la envidia. Esta palabra mata todo eso. Porque el hombre que tiene rencor, odio, envidia, celos, no ama a su hermano. Y esta palabra destruye todo eso. Lo que Dios quiere es que seamos puros de corazón. Que la envidia, el odio, los celos, la maldad ya no existen en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando tenemos maldad, odio, rencor, nosotros no podemos convivir con los que están al lado de nosotros. Y es por eso que esta palabra nos enseña mucho esta noche. Bendito sea mi Dios. Vamos al libro de Mateos, capítulo 5, versículos 44 y 45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire qué tan maravillosa la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Es tan bello entender esta palabra.
¿Qué tanta es la fuerza? ¿Qué tanta es la presión que tiene que haber de amar a nuestros prójimos? Aquella pregunta que este hombre intérprete de la ley le hacía a nuestro Señor Jesús. ¿Pero quién es mi prójimo? Una enseñanza tan bella que nos da esta palabra en esta tarde. Porque muchos decimos hoy en día, yo amo a Dios, pero estamos de enemigo con otra persona. Muchos decimos, yo amo a Dios, pero tenemos avaricia o rencor con alguien más. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero los celos nos están matando. Dios no quiere que lo amemos así. Dios quiere que lo amemos de todo corazón, en espíritu y en verdad. Y cuando lo hacemos así nosotros, tenemos que haber ya destruido toda avaricia, rencor, celo, codicia, envidia y toda maldad. Nuestro cuerpo, nuestra alma tiene que ser para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tiene que ser pura ante Dios. Y esa es la enseñanza que nos da esta palabra esta noche. No podemos amar a nuestro prójimo si tenemos codicia, si somos avaricientos. Porque el hombre que tiene avaricia y codicia no quiere ni asentar los pies en el suelo. Mucho más ayudar a un mendigo que se encuentra en la calle. No lo puede hacer. Porque los humos de este mundo se le han subido hasta la cabeza. Mas los hijos de Dios tienen un corazón puro, un corazón dulce. Porque han encontrado la gracia del Dios de Israel, el Dios que vive y permanece para siempre. Esos son los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, de esos quiere Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que caminemos en el espíritu. Porque cuando caminamos en el espíritu, todo lo que riqueza, el materialismo y la carne no pueden contra la fuerza del espíritu de Dios. La palabra de Dios es bella. La salvación, poder encontrar, poder heredar la vida eterna es bello. Es un privilegio de Dios. Y no es para cualquiera. Porque los hijos de Dios tienen que ser purificados. Como el oro fino, tienen que ser fundidos. Purificados para honra y gloria del Rey de Reyes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién lo ha visto? Es maravilloso. Si no amamos a alguien que lo vemos físicamente, ¿cómo vamos a amar a Dios? Mentirosos. ¿Cómo podemos amar a Dios si no lo vemos? Si la palabra de Dios dice que es por fe. No lo vemos, pero creemos. ¿Cómo va a creer en Dios si no cree en su hermano? No puede amar a su hermano. ¿Cómo va a amar a Dios? No está muy cierta la palabra de Dios cuando nos dice así mentirosos. Porque tal vez los corazones están llenos de hipocresía. ¿Qué capaz vamos a ser de amar a nuestros hermanos? De ayudar al necesitado, al prójimo, como dice la palabra de Dios. Ese es el prójimo. Aquel que necesita. Al necesitado le digo. Ese es el prójimo. Al que necesita. Pero nosotros o el mundo en su propio pensamiento piensa que no necesita de nada.
ni de nadie, ni de Dios, ni de nada. Porque el hombre piensa que porque lo tiene todo, él se crea su propio Dios, ignorando las consecuencias de un poder magnificente del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es por la gracia, por el amor, por la divinidad de Él, por su misericordia, dice Dios, que hace salir el sol y hace caer la lluvia por los justos y pecadores. Ese Dios es maravilloso. Mire qué tan bello es Dios. Pero nosotros no nos puede agredir a alguien, no nos puede hacer alguien algo malo, porque ya estamos nosotros tirando puñetadas, tirando maldiciones, porque alguien nos hizo algo. Pero el Dios Todopoderoso nunca corta los beneficios, dice la palabra de Dios, porque dice que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Nuestro Señor Jesús nos decía, o nos dice su enseñanza, que hasta oremos por nuestros enemigos. Así es la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús dice, si te golpean en una mejilla, ponle la otra, la enseñanza que nos está dando Él es que no tengamos rencor, que botemos toda avaricia de nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús, que seamos como Él, que seamos representantes de Dios en esta tierra. Porque si nosotros somos los que representamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, ¿qué ejemplo estamos dando? Es falso. ¿Por qué nos llamamos ser hijos de Dios, pero no hacemos lo que nuestro Padre nos pide que hagamos? Bendito sea Dios. Que esta palabra nos haya ayudado, nos haya enseñado esta noche. ¿Qué podemos hacer para entrar o para heredar el reino de Dios? Y el que ya entró en el reino de Dios, ya estamos en el reino de Dios, empezando desde esta tierra. Bendito sea mi Dios. Que el Señor lo bendiga. Démosle gracias a Dios porque me permitió este momento. Gracias, amantísimo Padre. Gracias, mi Dios, por tu presencia, mi Dios, conmigo y con todos nosotros esta noche. Gracias, Padre divino, maravilloso, santo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias te da mi alma, Padre amoroso. Toca, mi Dios, los corazones, los entendimientos, las mentes, Padre, de cada una de las personas, mi Dios, que están escuchando esta palabra, Padre. Endereza los caminos, Padre. Endereza los entendimientos, Padre. Da la dirección, Dios, a tus hijos, Padre. Gracias te da mi alma, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén.